más grandes y ahora se bajó la edad, por suerte, entró gente más joven y tal, se renueva ahí un poco los aires, está buenísimo. Y bueno, estamos en realidad en este momento estamos trabajando en tres proyectos. Uno es de educación financiera, que en realidad es un proyecto que surge en Lisboa, en el Hub de Lisboa, y nos lo propusieron para replicarlo acá. Estamos con ese proyecto. Después estamos con uno de memoria, verdad y justicia, que en realidad arranca como un ciclo de charlas y en realidad se va agrandando y está buenísimo y es un poco lo que es la memoria y la importancia de la democracia y va por ese lado. Eh, y después tenemos otro de Telepapás que es un proyecto que en realidad surge por fuera de una ex Shaper y que es sobre los cuidados, la paternidad, o sea, es una serie de audiovisuales que relatan casos de paternidad a distancia de padres migrantes. Eh, y ahora justo la semana que viene tenemos un evento que vamos a hacer una proyección en vivo de alguno de los audiovisuales y bueno, nosotros estamos como apoyando el proyecto más que nada con el tema de la comunicación y nada, y la difusión del mismo. Y bueno, eso es un poco en lo que andamos. Y no sé si alguno quiere sumar alguna cosita más. Este año cumplimos 10 años y que vamos a festejar en A diciembre lograr. a lo grande, a donde lleguemos, pero bueno, nada, estamos bastante parecidos desde ese lugar también. Buenísimo, felicitaciones. Estamos en contacto también nosotros con el Hub de Lisboa para el proyecto. No sé si tiene el mismo nombre para ustedes, María y el Secreto de Ahorrar le llamamos nosotros, Sí, Sí, creo que es el sí, mismo. sí. sí. Así que qué Y lo lindo van a que replicar también ahí. estamos en eso, sí. De hecho, ya hicimos la adecuación y la adaptación, digamos, a Bien. nuestro entorno, con los personajes, con la realidad, con las imágenes. Pero tenemos el desafío ahora de conseguir los fondos como para poder amplificar el proyecto y llegar, ¿verdad? Entonces Estamos en la estamos viendo misma. con Estamos en la quienes nos misma y un harían. poco la idea acá en Uruguay era como escalarlo un paso más y que no fuera solo como la publicación del libro, sino como generar también toda una serie de talleres en escuelas o en instituciones como para que no quedara solo en el libro, sino como que fuera algo más. Así que estamos trabajando ahí en eso. Buenísimo, estamos muy en sintonía, buenísimo. Me pone contento eso. Bueno, voy a compartir acá la presentación, me avisan si se ve. Se ve súper. ¿Se ve en formato presentación o en el formato moderador? ¿Se ve bien? Se ve Con súper el bien. subtítulo accesible. Excelente, buenísimo. Bueno, ya que estamos hablando de la diversidad y la inclusión, estos subtítulos en vivo que ven es una funcionalidad que tiene PowerPoint justamente para que personas con discapacidad auditiva y no también, y personas que tengan problemas con el sonido de su computadora, de su celular, puedan participar de la reunión sin necesariamente escuchar. Entonces, es una de las funcionalidades para hacer más accesible nuestra presentación y venía muy al caso de la charla de hoy, poder incorporarla e ir aprendiendo. El tema que surge en una conversación que tenía con Caro hace unos meses, donde, bueno, yo le contaba cómo estaba estructurado el Hub de Asunción, le contaba que Ariel, que ya se va a presentar enseguida, es nuestro Impact Officer, y como les decía, tiene una discapacidad visual y fuimos aprendiendo mucho, y estábamos trabajando en el pilar de inclusión. Entonces, como que Caro dice que bueno sería poder compartir experiencias, aprendizajes, de paso conocernos con otros shapers y aprender juntos, ¿verdad? Y también trascender un poco esas fronteras que a veces pensamos que son más lejanas, pero en realidad, como decía Caro, somos muy parecidos y estamos mucho más cerca de lo que pensábamos muchas veces. Entonces, así, de una conversación casual surge esta actividad, así que estoy muy contento que ya sea una realidad. Como ustedes saben, tenemos varias áreas de impacto como Global Shapers y una de ellas es la de construir comunidades más inclusivas. Entonces, esta actividad que estamos haciendo ya se alinea justamente a unas áreas de impacto entre muchas otras que estamos viendo en pantalla. Ahí comentarles que voy a estar dando soporte a Ariel con la presentación, pasando los slides. Así que ya sin más preámbulo, como se dice, me gustaría presentarle a Ariel, nuestro Impact Officer. Ariel,
Es graduado de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Asunción. Ariel fue candidato a concejal municipal en Asunción en las elecciones pasadas, justamente tratando de llevar la bandera de la inclusión en la ciudad. Fue un lindo proceso que si bien no quedó entre los concejales electos durante su campaña, ayudó a visibilizar muchísimo la realidad y la situación de las personas con discapacidad. Y bueno, en lo profesional es consultor en comunicación inclusiva y accesible y también un activista por los derechos de las personas con discapacidad. Así que ahí te paso la palabra, Ariel, bienvenido. Y bueno, la idea no es tampoco que esto sea un espacio muy formal ni nada, así que siéntanse libres de preguntar a través del chat, de prender sus micrófonos. No somos muchos y eso está bueno, porque, digamos, se puede dar una conversación, una interacción mucho más distendida, digamos. Así que no tengan vergüenza, pregunten sin pelos en la lengua lo que quieran saber, las curiosidades que quieran saber, que Ariel con gusto también va a ir respondiendo. Así que bienvenido, Ariel, te paso el micrófono. ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias. Buenas noches a todos, tanto a los que están del CAS de Paraguay y de Monterrey. En primer lugar, volver un poco a presentar a Mariel Ruiz Díaz. Soy comunicador y consultor en comunicación de accesibilidad. Tengo años, estamos ya en la... Te estamos Y escuchando nos unimos un a poco SHAP. entrecortado, Ariel. A A ver, ver, capaz es la señal. también. ¿Ahí me escuchas vos? Te escuchamos bien, sí. Ahí, A ver, probemos. eh, gracias por la presentación, Hugo. Soy Ariel Ruiz Díaz. Este año me toca... eh, como siempre hablo, fue todo un desafío sumarme como persona a, al año pasado. Era poder ir a, a la discapacidad en todo el mundo, un sueño ponte, pero yo creo que lo estamos dando a pasitos. Más importante, un buen proceso de discusión con las personas con discapacidad es hacer divertida todas las charlas. Así que si dentro de todo les meto alguna broma o algún chiste, no se sorprendan que es mi estilo para que podamos expandirnos y podamos compartir entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de satisfacer sus curiosidades. Si bien preparamos una presentación más teórica, la idea es irme echando con partes prácticas, con partes de mi historia de vida y por sobre todo con experiencias que tuvimos durante todo este año en Shapers. Desde mi primera reunión, que realmente fui con miedo, no le a nadie, un ambiente totalmente desconocido para mí, un ambiente totalmente nuevo, hasta mi participación en el comité de selección de los nuevos Shapers de este año. Fue también algo increíble porque eh, era llegar a la gente, romper ese estereotipo de que una persona con discapacidad estaba seleccionando a gente que tenía que entrar. Algo muy persona con discapacidad y la misma persona sin discapacidad. Lo importante en esto es poder conectarnos y poder fluir la relación como personas en sí. Como te digo, nosotros paramos una presentación eh, con ciertas definiciones. Vamos a ver si logramos seguirnos el ritmo con Hugo. Y la primera definición que tenemos es la definición de discapacidad. Antes se creía que antes de terminología, la discapacidad, a las personas con discapacidad se les nombraba con diferentes nombres. De hecho, históricamente, hasta la Segunda Guerra Mundial, las personas eran aisladas. Y lastimosamente tenemos que decir que al menos aquí en Paraguay eso. El concepto de discapacidad es muy nuevo, ya que
recién se da en la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad del año 2006. La discapacidad lo que pretende hacer es que no se olvide el concepto de persona y que se utilice siempre el calificativo de persona para nombrar un ser. La discapacidad la genera, no la deficiencia, como se dice en términos médicos, siguiente término que vamos a tratar. Entonces, cuando nos referimos a una persona con discapacidad, siempre se utiliza el término discapacidad. Mucho en Uruguay y en toda Sudamérica, por ejemplo, términos como personas con capacidades diferentes, personas con diversidad funcional, que es un término más que se utiliza en la psicología, eh, personas especiales, y en realidad no son correctos, primero porque son términos que fueron eliminados por personas con discapacidad, porque la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad estuvo dirigido y estuvo en su totalidad conformado por personas con discapacidad. Entonces, el término correcto fue dado por las mismas personas con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de personas con capacidades diferentes, todos tenemos una capacidad diferente. A lo mejor algunos de ustedes son buenos para jugar fútbol, otros son buenos para otro tipo de deporte, otros son buenos para cantar, otros son buenos para bailar. Y son términos que, o sea, son capacidades diferentes que todos tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando en algún momento en algún half tengamos nuevamente alguna persona con discapacidad entre los seleccionados o en el grupo de seleccionados es tratarles como personas y utilizando los términos correctos. El siguiente término que tenemos es el término de deficiencia. La deficiencia sí es un término que se utiliza más en términos médicos. La deficiencia en sí es eh, para bajarlo a tierra, digamos, es el pro en sí que tenemos, y lo digo en términos médicos, en algún órgano, en algún sentido. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una ciego de nacimiento, mi historia. Nací ciego, eh, cuando los médicos, cuando eligieron los ojos y al dar alta y al salir del hospital, a mi mamá no le contaron que iba a tener problemas en los ojos, entonces cuando ya se los jueguitos que me hacía y todo eso a los 6 meses, ya yo tenía la discapacidad total y lo que se llama retinopatía, quinto grado, que ya es irreversible a discapacidad. La retinopatía fue algo muy común en el Paraguay hace 29, 30 años, incluso hasta principios de los 2000. Hay personas con discapacidad incluso que demandaron al Estado. Una persona con discapacidad hace poco le ganó al Estado por un monto de casi $1 millón, pero siempre digo que ese tipo de demandas para mí no vale la pena porque le ganó después de 20 años. Entonces, ese litigio ya es medio complicado y no lo quisimos hacer. Entonces, lo que yo tengo es una deficiencia total. Y aunque el término deficiencia o el término minusválido se utilizaba antes como parte de la terminología sobre discapacidad, hoy solo se puede utilizar ya en modelos médicos y para la realización de informes médicos. Y así empezaba mi historia. Yo nací ciego. Hasta los 7 años, que a una escuela especial, como se decía en la época. Y ahí aprendí todo lo que mi mamá la lógica para que ella pueda saber cómo desempeñarse conmigo. A los 7 años, en el año 2002, supuestamente yo ya era demasiado inteligente. En esa época se seguía un proceso llamado integración. Vamos a verlo también en algunas láminas. ¿Cuál es la diferencia entre inclusión e integración?
En esa época se aplicaba lo que era integración, que consistía en que una persona con discapacidad visual o una persona con otro tipo de discapacidades iba a su comunidad, a su barrio, a la escuela de su cercanía y tenía que incorporarse como un alumno normal. Pero la diferencia entre la integración y la inclusión es que la inclusión que tenemos hoy nos dice lo que les reiteraba hace algunos minutos, que la discapacidad genera el entorno y que como sociedad debemos adaptarnos para construir un mundo realmente más accesible. Y que no, el proceso de integración lo que hacía es adaptar a todo. Y yo tenía que tratar de adaptarme a lo que en la escuela se hacía. Fue muy simpático cuando fui al primer día de clases, que por cierto me costó encontrar muchísimo una escuela. Eh, la profesora quería que yo dibuje. Y obviamente yo no pude dibujar. O sea, podía, pero lo único que iba a poder hacer era garabato o algo sin sentido. Y todo el proceso educativo consistía en que yo tenía que adaptar al, trabajaba, pasó también en el colegio, todas cuestiones muy de la historia donde los docentes me querían calificar la lectura. Obviamente yo con el lenguaje de braille no, el braille es un poquito más integración, que hoy los procesos tienen adaptados a las personas. En el caso, por ejemplo, de Sharpers, cuando yo ingresé, era un formulario de Google muy largo que requería que leas. Pero ese formulario tenía un problema, no era, vamos, que adaptar una carta motivacional. Y en la carta motivacional, ahí yo tuve problemas, porque en realidad no pude adaptar. Yo pensé que la carta motivacional no se juntó. Entonces, al explicar esa situación, eso entonces se dice de carta motivacional por correo a la selección del año pasado. Y por ejemplo, sería lo ideal, antes de pasar al accesibilidad, que va a ser lo siguiente que vamos a tocar. Lo ideal sería para tener en algún momento, buscar la manera para tener una radiografía de qué nos vamos a encontrar, por ejemplo, en las entrevistas como comité de selección. Tener un apartado donde consultamos de alguna manera, aunque suene fuerte, si la persona, si tenés alguna discapacidad o necesitas tipo de adaptación para tu mayor desenvolvimiento tanto en la selección o en nuestras reuniones. En este caso no fue tan necesario y este año tampoco en la parte de selección porque entonces las adaptaciones al menos en las aplicaciones que usamos como Zoom o Google Meet no son tan necesarias. Pero lo que tenemos que hacer en su momento como HAF es construir el proceso de inclusión. No seguir la integración, pero construir el proceso de inclusión. Y ahora sí pasamos a lo de accesibilidad, Hugo. Eh, y ahí vamos con construir con inclusión y accesibilidad. Y eso me gusta hablar mucho de accesibilidad porque la inclusión es un término muy complejo, es muy grande. Hoy estamos hablando de inclusión de personas con discapacidad, pero es tan complejo y abarca a tantos grupos vulnerables en términos de inclusión, que yo mezclo con la accesibilidad. Ahí tenemos la definición
facilitar, siempre reitero esto porque muchos me dicen, regalar, no. La accesibilidad lo que hace es facilitar el desenvolvimiento y minimizar capacidad. La discapacidad era generada por que hace es minimizar esa discapacidad. Eso de yo como persona ciega, hoy tenemos una sociedad eh, preparada para los ojos. Hoy, por ejemplo, que es una red muy visual, chiquita, y tenemos, no sé, tenemos Twitch en cuanto a streaming. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasta la misma tecnología, todo está preparado para lo visual. Entonces, que el concepto principal que dar mínimo que nos podamos desenvolver como personas. Acá en Paraguay hay una ley, por ejemplo, de accesibilidad física. ¿Qué tal? No sé, me gustaría conocer en algún momento que conocen, Charon, sobre discapacidad. Si quieren preguntar algo, como dijo Hugo, pueden hacerlo, pueden escribir las preguntas o pueden igual hablar. Eh, de hacer alguna consulta en algún momento. Accesibilidad web, accesibilidad 1934, que supuestamente tenemos que hablar de la accesibilidad universal. Entonces, ¿qué quiere decir la accesibilidad universal? Que todo tiene que estar diseñado para todas las personas con discapacidad. Es decir, que un edificio debería ser accesible, una aplicación debería ser accesible. Eh, Muchos, por ejemplo, se preguntarán cómo yo les estoy hablando acá, cómo si yo uso el teléfono, cómo uso las redes sociales. Y eso va por la ley de accesibilidad universal que se aplica, por ejemplo, en otros países. Las marcas no pueden sacar un teléfono sin cumplir con los requisitos de accesibilidad, ya sea los iPhone, los teléfonos hoy, no pueden dejar de ser accesibles, sino no pueden salir al mercado. Hasta tener Smart Televisión que para las personas con discapacidad y para que yo pueda estar compartiendo ahí con ustedes. Es decir, que si estas leyes que antes se llamaban discriminación positiva, hoy el término correcto es acción afirmativa. Sin estas leyes yo no podría estar hablando hoy con ustedes y yo no podría ser miembro de Shapers. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tendemos a frustrarnos. Y ahí quiero llegar mucho eh, a el miedo que yo tuve en la primera reunión y a cómo llegué a Shapers. Yo les cuento antes que nada que en Paraguay tenemos muchos prejuicios sobre la discapacidad. Y a mí siempre me dijeron, o sea, la gente le decía, o sea, a mamá, a la gente que me ayudaba, que no iba a poder, que no iba a poder ser mejor alumno en el colegio, que no iba a poder hacer educación física, la guitarra. Y siempre no va a poder, fue una motivación para mí. Fue una motivación, a pesar de los pocos recursos, porque tengo una familia de, teníamos muchos recursos, pero siempre no las ingeniamos. Y el no va a poder era toda una motivación para mí. Y siempre soñaba con pertenecer a una organización de la sociedad civil, como le llamamos acá, y poder, desde la realidad del colegio, esa fue una motivación que me dio mi mamá, porque cuando yo terminé el colegio, acá tenemos que entregar un de grado, que es una especie de tesis, pero del colegio. Y me dice, mamá, habla sobre la discapacidad, habla sobre todo que terminaron, pero también habla de
por sobre todo de todo lo que lograste como persona. Ese proyecto llevó a varias investigaciones que de la persona con discapacidad. Me llevó a viajar a Argentina haciendo una exploración a la discriminación. Me llevó a accesibilidad y capacitándome más con la ONCE de España. Y me faltaba eso. Me candidaté a concejal, como Hugo les contó. Me faltaba ese pilar de llegar a un lugar y de por sobre todo plantar la semilla de inclusión más allá de lo laboral. Y eso era Shapers. Yo quedé entre los seleccionados, me entrevistaron, la entrevista fue respetuosa, de manera virtual. Yo en verdad no sé si los entrevistados, si todos sabían que yo era una persona ciega. Supongo que la persona que me invitó a les contó. Y, pero la primera reunión llegué con miedo, porque todas las personas con discapacidad, al ser discriminadas, nos sentimos frustradas. Entonces, una persona con discapacidad va a preferir muchas veces quedarse en su casa, va a preferir un delivery a irse a un lugar a un restaurante, va a preferir, no sé, que las personas con discapacidad también van al cine, preferir eso a quedarse en su casa. Y yo tenía miedo y les cuento que pensé en no ir. Y me dice Ana Paula que me buscaba y nos fuimos, pero igual, yo de frustrada. En la reunión le encuentro a Hugo, que lo primero que hace es una dinámica para en contar cómo estábamos vestidos. Creo que era algo así la dinámica, bueno, no recuerdo bien, pero tenía ese a veces se siente, me dio confianza. Y lo que pasaba, Ana Paula, por ejemplo, o los curadores de la época, y Ana Paula me describía las diapositivas eh, que contenían las diapositivas. Entonces yo me empecé a sentir parte de un grupo. Y eso es lo que tenemos que buscar como JAF, que cuando tengamos una persona con discapacidad, hoy pongo de ejemplo a la capacidad visual porque es lo que me toca vivir, pero a cualquier tipo de discapacidad, lo importante es que le hagamos sentir parte del grupo, le saludemos, vamos a ver si nos da tiempo para ver lo adecuado así rápidamente en la diapositiva, porque realmente se preparó de corazón y también para que tengamos entre todos y podamos colaborar entre todos. Yo siempre digo que no solo colaboramos con lo que sabemos, sino que también colaboramos con lo que no sabemos. Y a lo mejor yo no sé algo, pero ustedes están en algo que yo sé, y viceversa, yendo una sociedad más inclusiva para todos. Y después en la reunión se dio la confianza, yo empecé a hablar en los grupos, me empecé a relacionar más con otra gente, porque yo literal realmente le conocía a pocos. Me costó muchísimo eh, llegar a la confianza entre todos. Y fue algo muy lindo, pero era lo que me gustaba mucho. Me costó mucho, yo a veces me bajoneaba incluso en las reuniones porque a veces hasta me sentía solo, pero hay algo que me faltaba, que también me enseñó Shapers, muchas veces es a hablar. Y muchas veces la persona con discapacidad, por el entorno que le rodea, tiene ciertos bajones emocionales. Y era una motivación, y es una motivación sentirse acompañado.
Yo sé vos si podés pasar a esa diapositiva, ya casi quiero que interactuemos un poco hacia diapositiva donde están las imágenes para ver si nos pueden decir en dónde creen que está la discapacidad. A ver si alguien se anima y nos cuenta qué ven en las diapositivas, en las imágenes, y en dónde creen que está la discapacidad. Si en el entorno que nos muestra las imágenes o en la persona que muestra las imágenes. Hola Ariel, acá habla Caro. Imágenes que a mí, por ejemplo, la de las escaleras es un claro ejemplo de que está en el entorno, porque en realidad eh, mm, podemos hacer pequeños eh, para que no exista ese entorno como para todos complejo y que se por ejemplo, como que ahí estoy viendo que ese entorno no ayuda a ninguna de las personas porque a todos nos costaría subir esas escaleras. Si tuviésemos otra cosa, para mí sería eso, que no estaría esa discapacidad en el entorno, no sé si me expliqué bien. Otro que quiera aportar a lo de Carol, que va por el camino correcto. Hola Ariel, Yeru soy. Yo principalmente la imagen que más me llama la atención es la del deportista, porque da el claro ejemplo de que límites no, muchas veces, o sea, que la discapacidad no debería debería ser un límite para realizar ciertas actividades o para cumplir los sueños o para tomar. Pero así mismo, y vos sabes que antes de hablarle, pero Carol y Jerry van por lo correcto, la discapacidad en el entorno. Tenemos la rampa, por ejemplo, tenemos la rampa, pero si tenemos un auto mal estacionado, no nos sirve la rampa. Entonces la discapacidad está en quien estacionó el auto ahí. O tenemos una rampa mal hecha como pasan para las rampas muy empinadas y que una persona en silla de ruedas nunca la va a poder pasar. Porque una deficiencia y eh, no la no se nota porque tiene un entorno adaptado. Entonces, es muy importante que siempre entendamos que la discapacidad siempre va a estar en el entorno, pero siempre podemos solucionar. A lo mejor en el caso de la escalera, por ejemplo, no podemos construir una escalera, una rampa en el lugar de reunión, pero siempre podemos ayudar. Y eso muchas veces es demasiado importante, la conducta que tenemos con la persona con discapacidad. Hay, por ejemplo, muy importante algo que vamos a ver dentro de unos minutos, lo que hizo Carol. Se presentó antes de hablar. Lo mismo hizo Yeru. Y eso es muy importante para las personas ciegas, que nos presentemos al saludar, porque no somos adivinos para poder, eh, poder adivinar. El famoso acá en Paraguay se juega mucho, te viene una persona cualquiera y te dice, ¿quién soy? Es como que te quiere jugar a la adivinanza, el famoso del ciego adivino. Pero obviamente si no tenés contacto con esa persona hace años, no vas a poder reconocerla. A mí me parece divertido porque, realmente yo les cuento, me parece divertido, yo soy medio raro, porque me parece, porque yo les dije, si me llegan a seguir en redes van a ver que yo todo lo que voy construyendo lo voy construyendo en base al humor, pero el humor conmigo, no el humor con el otro. El humor con mi discapacidad, con mis situaciones, tratando de verle el lado positivo. Y vuelvo a lo que les contaba, el famoso no puedo, el famoso no va a poder. Y siempre hay que darle vueltas al no va a poder. Entonces, hablamos de la discapacidad que estaba en el entorno.
Y vamos a lo que ya hablábamos. ¿Cómo llamo a las personas con discapacidad? Por su nombre, simplemente por su nombre. Caro, Yeru, Hugo, eh, Fernando, Ariel. Pues ya se me pongo un ejemplo y este ejemplo algunos lo toman como muy fuerte. La discapacidad hoy en día es considerada una condición de vida, como el color de piel, como la estatura, como si somos gordos o flacos, o como alguna enfermedad que podemos tener. Y uno no va por la calle hablando, hola rubio, hola negro, hola, no sé, hipertenso, hola diabético. Y es fuerte lo que digo, pero es un ejemplo que siempre le llega a la gente. A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre. Entonces, ¿cómo tenemos que llamar a a la persona con discapacidad? Por el nombre o por el apodo si le gusta a la persona con discapacidad. Para mí realmente a veces es frustrante que en cualquier lado se acuerden del ciego y no de Ariel. Ahora bien, si usamos la palabra ceguera para mostrar un modelo de superación, yo siempre creo que, justamente estaba leyendo yo un protocolo de comunicación y discapacidad. Si vamos a mencionar la discapacidad como modelo de superación, podemos hacerlo. Pero si vamos a mencionarlo como parte de una vida, porque la discapacidad no es mi vida, es parte de mi vida, pero no es mi vida. Y ahí tal como nos gustaría que nos llamen por el nombre a todos. Y en la siguiente ya tenemos algo que les hablé mucho, cómo debe ser el trato. Ya tenemos ciertas normas básicas, porque a veces creemos que el proceso de inclusión es una rampa, es un teléfono accesible, es parte obviamente, es una página web así en la gran, por cierto, comentar aparte, uno de los sueños que tengo es que podamos volver, por ejemplo, Toplink accesible en algún momento para personas con discapacidad. Eh, es un sueño que capaz no lo cumpla como Shaper en sí, pero iba a romper las pelotas como alumni, porque es una plataforma realmente de mucha integración y integración académica para todos, que nos falta como que realmente sirve para personas con discapacidad. Nunca tenemos que invadir la autonomía de la persona con discapacidad. Tenemos que preguntar cómo ayudar con Yeru, por ejemplo, acá hicimos varias dinámicas sobre el tema de discapacidad y siempre tenemos que preguntar. Yo siempre cuento el caso de que una vez quise agarrar un colectivo, estaba esperando en la calle y agarra un señor, me agarra de la nuca y me dijo, te ayudo. ¿Saben qué hizo? Me hizo cruzar la calle, pero no me preguntó qué yo necesitaba. Y además invadió mi autonomía, porque hay formas correctas de ayudar a la discapacidad. Por ejemplo, agarrarlas del hombro. En realidad, yo siempre prefiero que se les pregunte a las personas con discapacidad. Hay unas técnicas, pero yo siempre prefiero que se nos pregunte. Y no tenemos que meternos nomás, tenemos que consultar siempre. Y acá hay una cuestión muy simpática. Siempre estamos hablando con Hugo el Ayshen Yaranga. Este es un término en guaraní que para reflejarlo a castellano, realmente el guaraní es único en el sentido de la potencia que tiene, pero es, por ejemplo, no aplicar la lástima. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, tenés un periódico, por ejemplo, tenés el colectivo con la rampa mecánica, con la rampa que se habla de manera hidráulica en el medio. ¿Cuál sería lo ideal? Que esa rampa, por ejemplo, no esté encadenada como está en Paraguay. Pero ¿qué hace el chofer? Le alza a la persona en silla de ruedas y él para el colectivo y le baja a la persona en silla de ruedas. Entonces sale el titular del periódico y dice, chofer ayuda a persona minusválida a bajarse del colectivo. Y ahí activó lo que nosotros en guaraní llamamos el Ayshinyananga o activó la lástima e invadió la autonomía. ¿Por qué? Porque había la rampa hidráulica. O lo mismo si vos te vas a un banco
y le preguntas a una persona, al que atiende el banco, viene una persona en silla de ruedas y no hay una rampa. Entonces le preguntas al gerente del banco, ¿qué se hace en ese caso? Y te dice el gerente, no, la persona, mi cajero está preparado y va a ir a ayudarle. No es lo correcto. Es activar la lástima, o como se dice en guaraní, el aisenyaran, porque invadimos la autonomía. Lo ideal es que yo como persona con discapacidad me pueda acercar al sitio y pueda hacer los trámites de manera autonómica. Y hay muchas posibilidades que termine mal la situación, como dice la presentación. Puedes chocar, si no sabes manejarle, puedes tirarle en una zanja, en un hoyo. O sea, si ayudamos, o sea, no es suficiente con querer ayudar. Tiene que ser suficiente con querer ayudar y saber ayudar. Y acá hay dos preguntas muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando tengamos una persona con discapacidad otra vez entre los seleccionados, o cuando tengamos, porque yo siempre digo que esta charla no solo es para el HAF en sí, sino que es para la vida diaria. Siempre hay que hacernos dos preguntas para ayudarnos. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y cómo te puedo ayudar? Tras la pregunta ¿en qué te puedo ayudar? Muchos me dirán, eh, pero si no quiere ayuda y se enoja. Y hay personas con discapacidad que se van a enojar, que son muy sensibles. De hecho, por ejemplo, la ceguera de nacimiento no es la misma que la discapacidad visual de grande. Y yo siempre digo, déjale que se enoje, déjale que intente hacerlo solo. Que la misma persona se va a dar cuenta cuando choque que necesito ayuda. Y la misma persona te va a pedir ayuda. Si respondemos positivamente a esta pregunta, ahí tenemos que buscar cómo ayudar. Y ahí nosotros como personas con discapacidad vamos a ser las únicas eh, que vamos a decirles cómo necesitamos ayuda en sí. Y acá tenemos, en la siguiente diapositiva tenemos el qué no hacer. No preguntar cosas que no nos gustaría que no se nos pregunten a nosotros. Yo realmente en este punto yo ya no tengo problemas. Es como que estoy curtido por la vida. Hay, por ejemplo, conductores de plataformas, yo me muevo mucho en Uber y todo eso acá, porque no tenemos el tema de colectivos accesibles y todo eso. Y siempre la primera pregunta que me hacen es si soy ciego de nacimiento. Es lo primero que me preguntan. Es medio chocante, pero no sé por qué quieren saber, no entiendo la verdad, porque no cambian nada, pero es medio chocante, o sea, y yo sé que a la mayoría de las personas con discapacidad le va a ser chocante. Entonces, lo ideal es esperar para preguntar y no hacer preguntas fuertes directamente. No hacer las cosas sin preguntar. eh, y ahí vamos a eso, no mover las cosas en las personas con discapacidad. eh, Siempre tenemos que preguntar, hasta para la ayuda más básica. No asumir que una persona con discapacidad necesita ayuda, algo de lo que ya hablamos, no tenemos que asumirlo. Tenemos que siempre consultar. Y esa pregunta tiene que manejarlo como la Biblia. ¿En qué te ayudo y cómo te ayudo? Siempre consultar. No quitar la autonomía, ya hablamos de esto. No tratar lo famoso, te dicen, llévale un poco. Acá se dice en Paraguay, llévale un poco, llévale. No sé cómo podemos traducirlo a lo que no sea tan guaraní, llévale, o que no nos tengan como objeto. Quiere pasar mucho eso. Entonces, no invadir la autonomía. eh, no, algunos te quieren abrazar, te quieren, no sé, es muy molestoso, por ejemplo, llega la gente, te toca la espalda y te abraza. Estás invadiendo la autonomía de la persona con discapacidad, a pesar de que lo puedes hacer con buena intención. Y acá tenemos ya lo que es comunicación y trato a personas con discapacidad. Ariel, Que, señor, se escucha bien. Estoy con una señal pésima. Más que nada, para administrar un poco el tiempo, sí, esto vamos a pasar tenemos rápido y ya.
Sí, esta parte que es súper interesante que le podemos compartir después en la presentación o esta presentación. Básicamente lo que queríamos compartir en esta parte eran pautas de relacionamiento con personas con discapacidad, que ahí se van a poder ir fijando en qué hacer con una persona con discapacidad visual, cómo interactuar con una persona con discapacidad auditiva, física, etcétera, etcétera. Pero sí me parece ir avanzando un poco más hacia esa parte final, si te parece, Ariel, de la presentación, y después abrir un Sí, espacio para las preguntas, que creo que puede ser súper enriquecedor también, ¿sí? a ver, vos sí me guías con lo que viene hasta que yo encuentre Genial. acá. Súper, ahí estamos pasando las diapositivas con las pautas de relacionamiento. Después ya compartimos esta presentación y van a ver cuestiones súper prácticas de cómo relacionarnos. Y al final está la pregunta de cómo vive Ariel. Ahí te ubicas ya, Ariel. Sí, ya ubico. Súper. ¿Cómo vivo yo? Ahí vos la vas mostrando unas imágenes. Yo vivo como una persona normal. Vamos a usar ese término así para bajarlo a tierra, digo yo. Trato de vivir como una persona normalmente. Siempre mamá me inculcó eso, de que yo tenga que, mamá por ejemplo nunca nunca me dejaba encerrado. Pasa mucho en Paraguay, que se quiere dejar encerrado a una persona con discapacidad. Voy a tratar de contarle una historia, un minuto, una historia que yo viví hace 30 días, hace menos de un mes, de un caso de una persona una niña ciega de 8 años del interior de Paraguay que vive encerrada, donde la mamá no asume su discapacidad, entonces eh, vive encerrada y eso pasa mucho. Mamá nunca me encerró, tal es así que ya no, parece mi casa un hotel, pero yo trato de vivir como una persona normal, como una persona como ustedes. Como ustedes tengo mis frustraciones, como ustedes tengo mis momentos donde duelen las cosas, donde tengo lo que se llaman bajones emocionales. Si bien la salud mental de una persona con discapacidad también en países tercermundistas es un poco complicada, trato de llevarla bien. Ejecuté la guitarra, salí mejor alumno en la escuela, en el colegio, practiqué artes marciales. eh, Trato de vivir una vida independiente, salgo solo, salgo con amigos, voy a bares, voy a cines, voy a donde me toque ir. Y siempre trato de que la inaccesibilidad no sea impedimento. Yo como persona con discapacidad trato siempre de enseñar, pero no de estar como profesor las 24 horas. No es que me voy a ir a un bar y me voy a enojar porque eh, pasa mucho que le quieren preguntar al acompañante, por ejemplo, ¿qué quiere él? ¿Qué toma? Entonces trato de pasar un buen momento y después ir buscando la forma de instruir. Uso mucho las redes sociales, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram. Queremos incursionar en TikTok. Siempre trato de que el no puedo no sea un impedimento. El no va a poder siempre tiene que ser una energía para todos, una energía que nos lleve a más. Yo creo que en Shaper encontré un lugar muy lindo y por sobre todo lo que le decía a Hugo, encontré un lugar donde estamos dejando una cosa, estamos dejando algo. Ahora me toca ser Impact Officer, quien diría, ni yo me lo esperaba. Y Jero está dirigiendo el comité de inclusión, que era un sueño que yo tenía, encontrar a alguien que siga el legado que estamos dejando. Yo quiero seguir enseñando, quiero seguir aprendiendo de todos. Queremos seguir enseñando por redes, tanto desde mis perfiles como de Shaper. Y queremos ir construyendo una sociedad realmente más accesible, donde nos toque. Porque a lo mejor ustedes van a tener mañana una persona con discapacidad en su trabajo. Entonces pueden mirar nuestras diapositivas, pueden acordarse de lo que aprendieron. Y eso es lo ideal. Nunca tenemos que bajonearnos, nunca tenemos que decir no va a poder y él no va a poder. Tenemos que tratar de lastimar lo menos posible con las palabras. Y por sobre todo recordar que la discapacidad nos va a tocar a todos en algún momento. Y eso es fuerte y eso hay que asumir. Todos vamos a tener alguna discapacidad. Todos vamos a ser viejitos. Todos vamos a tener algún pariente que se lesione. Todos vamos a tener alguna
amiga, novia embarazada, nuestros padres van a ser viejos. Entonces, cuanto más concienciemos sobre un mundo accesible, más vamos a hacer un mundo inclusivo para nuestros hijos y para nuestros abuelos. Buenísimo, Ariel. Súper puntual este cierre. Gracias por invitarnos a reflexionar. En la presentación tenemos unos videos que nos compartiste, que me parecen muy Sí. interesantes mostrar. No estoy seguro si va a salir con el audio, así que les pido que me confirmen si es que sale el audio cuando le doy play. A ver. No sale con audio. Bueno, acá dejo de compartir un segundo y vuelvo a compartir. Bien, vamos cerrando. En honor al tiempo nos estamos pasando unos minutitos, pero creo que está súper interesante. Así que Siempre Vale la pasa. pena, vale la pena. vale la pena. Bueno, a ver. Ahí está, compartir sonido. Perfecto. Genial. Intentamos de vuelta. Bienvenido a mi realidad a fin de mes. Siempre que exista plata, claro. Voy a tratar de sacar efectivo del cajero. Este soy yo tratando de encontrar mi tarjeta. Ahí ya encontré. Ahora, ¿cómo voy a meter si yo no conozco un cajero? Tengo que ir probando. En todo momento hay una persona que me está ayudando a manejar el cajero. Me está haciendo tocar, me está haciendo conocer el cajero. Te dice que retires tu tarjeta. Ahora dice que ingreses otra vez tu tarjeta. Ni ruidito, no tiene para que te des cuenta. Ahí encastró. Ahí espera. Ahora mete tu código. Ahora necesito sí o sí ayuda porque yo no entiendo los botones, la pantalla no está así, no hay ningún audio, nada. El video no tiene audio, pero acá prácticamente me están dictando todo lo que tengo que hacer. Y así es como nos llevó casi 5 minutos sacar un poquito de plata, de lo que sobraba, claro. Este proceso, una persona ciega no lo va a poder hacer sola porque no hay ni una sola ayuda de audio en todos los cajeros del país. Vamos viendo otros ejemplos también. Último. Nos pueden tocar. Vamos por acá, que está cerrado. Está la Secretaría de Deportes, gente. Me va a tocar de Villar y en un poste. Cuidado. Vamos, arriba. Bienvenido. Bueno, y por último, Ariel, estamos viendo fotos tuyas ejecutando la Sí. guitarra, algunas en la época del colegio, y creo que esta es la última que tenemos para compartir. Sí. Ahí están dos contradicciones de cómo vive Ariel. Es el mejor reflejo de las dos partes. La parte mala del día a día y la parte buena de lo que uno puede llegar a lograr. Buenísimo, buenísimo. Bueno, agradecerte, Ariel, de vuelta por el tiempo, por tu testimonio. Creo que fue súper enriquecedor escuchar, más allá de la presentación que teníamos preparada, escuchar un poco de tu experiencia al día a día, de tu experiencia como Global Shapers. Creo que eso hace que sea mucho más concreto y también acorde a este contexto, a este entorno en el cual estamos compartiendo. Así que el micrófono para la persona que quiera hacer alguna pregunta, que tenga curiosidades, que quiera hacer algún comentario o que le quiera decir algo a Ariel también, bienvenido al espacio. Oswald, levante la mano. Adelante, Oswald.
Hola a todos, hola Ariel, yo soy Osval. Antes de nada, felicitarte de vuelta porque siempre estás enseñándonos cosas nuevas. No sé si me escucha bien. Sí, Sí, súper. Tenía una consulta, una duda que me nació justamente cuando veía lo del cajero. ¿Cómo haces cuando tenés que pagar por los servicios, como por ejemplo Uber, como para que no te estafen básicamente? ¿Usar una plataforma especial o te manejas igual con efectivo? ¿Cómo es esa no, parte? no me manejo con efectivo porque no, no confío, la verdad. Lo que hago es vincular las tarjetas a la aplicación. Digamos que Uber es la más accesible en ese sentido, un diseño más amigable, digamos, pero lo que hago siempre es vincular para que no te jodan y después leer el recibo del correo. Pero hoy en día también tenemos muchos problemas con eso porque tenés el pago por QR, y ahora tenés acá esos posts que van los números cambiando en la pantalla y son táctiles. Entonces es todo un problema, otra vez. Tenés que, o sea, hay cosas que en vez de hacerse más accesibles, se hacen más inaccesibles. Ya. Y perdón, no sé si alguien quería hablar, pero tenía otra duda también. Comentaste que pudiste viajar en otros países, ¿verdad? ¿Y qué tal fue esa experiencia? ¿Tener una experiencia que principal que nos pueda comentar, ya sea buena y otra que también no fue tan agradable en ese proceso de viajar al aeropuerto, llegar, moverse, todo eso? No tuve, vos sabes que no tuve experiencias desagradables ni en Chile, ni en Argentina, ni en España. Eso sí, en España hay muchísima diferencia con la accesibilidad. Yo fui a Madrid y había muchísima diferencia. Y por sobre todo la gente estaba preparada, o sea, la conducta de la gente era, era diferente. Y lo peor era que me decían que Barcelona era más accesible. Pero no tuve malas experiencias. Lo simpático que siempre comentamos es que no nos revisaron en Madrid, nos hicieron pasar directo. O sea, perfectamente podíamos llevar cualquier cosa y no sé, pero no nos revisaron nada en Madrid. Pero después no tuve experiencias. Los argentinos muy agradables, los chilenos también. O sea, la verdad que no tuve experiencias desagradables. Pero sí en Chile era muy simpático porque Valparaíso está construida sobre cerros. Entonces era todo muy empinado, era muy complicado en la ciudad en sí, pero muchas veces, Osvaldo, la conducta de la gente salva todo. La conducta de la gente hace que todo sea más llevadero. Qué bueno, qué interesante que yo creí que me iban a comentar cosas de instalaciones así que son más afectadas, pero lo que me resaltaste fue la actitud de la gente. O sea que si nosotros aprendemos, podría ser todo más llevadero, como decís. Bueno, esa nomás era Claro, mi duda. Gracias. Gracias, Oswald, por animarte a romper el hielo y hacer la primera pregunta. Y qué interesante esa reflexión que haces también, Oswald, de que uno puede tener toda la accesibilidad del mundo, pero si la actitud no acompaña, no sirve de nada. Súper. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Permiso, yo quería compartir nada más que eh, yo me uní este año a los Shapers y realmente yo no sabía nada al respecto de accesibilidad y de discapacidad. Me tocó trabajar con Ariel en un primer, en una primera actividad que hicimos y realmente a partir de ahí que fue un poco de empatía porque hicimos una caminata cerca de la casa de Ariel con los ojos vendados y entonces realmente pude sentir una experiencia propia al respecto y a partir de ahí es como que realmente mi visión cambió por completo porque y me entusiasmé muchísimo y escuchándole otra vez a Ariel, porque la primera vez que nosotros ya tuvimos una charla de inclusión, recuerdo que Ariel no contó tanto de su historia como el día de hoy, y hoy me vuelve a emocionar y es como que realmente tengo muchísimas ganas de acompañarle porque me parece súper importante todo lo que está haciendo. Y te quería agradecer otra vez, Ariel. no me hagas llorar, Jimmy. Buenísimo, Yo, gracias. Caro, tengo otra pregunta. Como si nos podrían dar algún ejemplo más práctico de cómo hacen dentro del hub. O sea, me acuerdo que Ariel, vos comentaste que, por ejemplo, en la primera reunión, una de las actividades fue describirse cómo estaban vestidos y eso, pero alguna otra práctica más en concreto que ustedes hagan como
cotidiana que ayude a hacer el hub más accesible universalmente, digamos. Buenísimo. Bueno, Nosotros lo que hicimos, perdón, Hugo, es, por ejemplo, justamente armar dinámicas. Aprovechamos un congreso de educación inclusiva que iba a haber en julio. Entonces, enganchamos, hicimos en el lugar del congreso unos días antes una reunión porque trabajamos en conjunto para ese congreso que se llama IOM. Entonces, lo que hicimos es unas dinámicas donde justamente, acá le llamamos sensibilización. Todo lo que hacíamos es que las personas se pongan en los zapatos de las personas con discapacidad durante unos minutos para ver cómo reaccionaban. Entonces, en base a eso se iban hablando del tema de trato adecuado, de cómo ir tratándole a las personas con discapacidad. Y ahí se habló mucho del tema de autonomía personal, de cómo ayudarnos y por sobre todo le sirvió mucho a los nuevos que estaban asumiendo. Eh, Después otra cosa que siempre tratamos de hacer es charlas y ahora lo que queremos hacer es muchos videos de cómo la gente pueda acercarse a una persona con discapacidad. Pero siempre tratamos de que sea todo práctico y todo de manera, o sea, que siempre haya ese contacto. El año pasado, por ejemplo, hicimos una reunión en mi trabajo y en esa época formaba una arquitecta especializada en accesibilidad a la parte de inclusión. Entonces ella nos fue mostrando cómo hacer todo mucho más accesible. súper, Ariel, ahí complementando un poco todo Gracias. lo que decías, en el día a día, Caro, lo que hacemos nosotros, bueno, desde cuestiones un poco más formales hasta las informales, nuestras reuniones, si vamos a tener una presentación que proyectar, tratamos de describir lo máximo posible. Entonces, ahora estamos proyectando una imagen donde se ve a la foto de los Global Shapers. Me acuerdo que había presentado a los curadores de Conosur en una foto, entonces decían, la imagen están los curadores del Conosur, acá le vemos a Caro de Uruguay, le vemos a Facu de Tucumán, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de describir lo máximo posible para que Ariel pueda seguir todo lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Porque a veces asumimos de que todos están viendo lo que estamos mostrando y muchas veces no es así, ¿verdad? Y después, entre cuestiones un poco más Hugo, informales, en el día a día, sí, ahí yo te adelantaría. sí, no, justamente, o sea, creo que no sé si pensamos lo mismo, pero a mí me parece una cosa muy simpática y muy genial lo que logramos, o sea, sin querer, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, que la gente manda un sticker y que la siguiente describa el sticker. Y hoy la gente no quiere escribir y logramos que casi, realmente todos lo hacen. Ellos mandan un sticker y al siguiente mensaje describen el sticker para que yo lo pueda comprender. Estábamos pensando lo mismo, con los stickers, con los memes, y les invito a hacer la prueba porque realmente es muy simpático cuando uno describe el sticker y lo que representa. Así que está muy bueno y de esa forma le incluimos a Ariel también en las jodas del día a día. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario que tengan? Yo no tengo una pregunta, pero un comentario más como de agradecimiento. Soy Marti de Montevideo y entré también este año, creo que fue Yeruti que dijo, también me uní este año y, y como decía Caro, creo que como país tenemos muchas cosas en las que estamos encaminados, pero hay mucho para aprender dentro del Javi y como país, como uruguayos tenemos mucho en lo que podemos mejorar y agradezco Pina instancias como estas porque la verdad que no se habla a diario de esto, o por lo menos yo sé que no lo tengo presente o no lo tengo en mi conciencia, y es algo como para corregirnos y agarrarnos y decir no, bueno, y es una chance como de aprender esto, así que agradezco mucho la historia, Ariel, que te animes a contarnos así con tanto humor y tanta alegría algo que es súper difícil. Te agradezco un montón y bueno, y al Hub por la oportunidad de conectar. Súper, gracias Martín por compartir tus Muchas gracias. comentarios. Bueno, abierto ahí el micrófono si alguien más quiere compartir.
Fer, adelante. Todavía no se te escucha, Fer. No prendió ese Hola, micrófono. hola. Ahí está. Hola Ariel, ¿qué tal? Fernando te ¿Cómo te va, saluda. Fer? No sé si escucha, porque mi micrófono como que está un poquitito ahí se mueve. Bueno, la verdad que más que una pregunta es como una reflexión que tengo y de hecho lo anoté acá, seguramente lo están viendo. Es un sticker adhesivo donde puse, la sociedad se construye con lo que no sabemos. Y creo que esa frase me interpeló mucho. eh, y bueno, me pasaba mucho en ciertos espacios donde no estábamos, porque creo que, al menos acá en Paraguay, estamos como muy acostumbrados a no querer preguntar para no quedar mal frente a otras personas. Y creo que eso, algo que con el tiempo se fue construyendo con Ariel y con todo el grupo, de no tener miedo, ¿no? De no preguntar, de romper ciertos tabúes. Y creo que Ariel tiene como, eso ya es algo que viene ¿cómo se dice? De fábrica, que lo toma con humor y siempre él suele decir, nos vemos, hacemos tal cosa, siempre como un lenguaje tan que ya tenemos con Ariel realmente. Y acá tengo una pregunta que es como, no sé si ya alguien más quiere hacerlo, pero es, ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil? ¿Cómo podemos trabajar en estos procesos de inclusión, en estos procesos, para que las personas puedan realmente conectar con la discapacidad, que entiendan realmente la vivencia de las personas, pero como hub, como organización, como jóvenes? ¿Qué podemos hacer para que otras personas puedan empatizar en esta realidad que nos toca? Yo creo que primero, muchas veces tenemos problemas, la sociedad civil a veces quiere cumplir el rol del Estado y nunca vamos a poder cumplir el rol del Estado. Yo creo que lo ideal es que siempre sigamos con este tipo de proyectos, que podamos llegar a los niños, que podamos llegar a los adolescentes, que podamos llegar a las universidades y que podamos hacer los medios, que podamos utilizar la tecnología. Porque yo les cuento, yo lo que soy en cuanto a consultor, en cuanto a trabajos que hago, en cuanto a materiales que hago, yo todo lo empecé por redes sociales. Y aunque les parezca increíble, el primer trabajo que encontré como consultor, que fue un proyecto que era describir los memes en 3D para que las personas con discapacidad puedan tocarlos, fue vía redes sociales. Entonces, yo creo que como sociedad civil tenemos que, primero, no confundir, entender que no somos el Estado, pero tenemos que hacer que se toque. Nosotros, por ejemplo, como recuerdo que en épocas de elecciones tocamos el tema de discapacidad, cosa que nadie hizo, ni los políticos, nadie. Entonces, siempre tenemos que tocar esto, hacer que se hable, como siempre le digo a Fer, que se hable, que nos tengan como referencia, pero nunca dejar de hablar del punto, porque hubiera sido muy fácil hacer nuestro Chapter Tales de abril del tema electoral y después dejarnos, pero no, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir presionando para que no se olvide el tema, porque las personas con discapacidad, yo siempre digo que somos los olvidados de los olvidados. Disculpa, me gustaría leer lo que escribió Mara. Mara escribió, buenas, soy Mara del Hub de Asunción. Yo les mando un saludo también a todos. Amo escuchar los relatos de Ariel, que le pone mucha buena onda y más que nada nos enseña muchísimo. Personalmente, días después de compartir con Ariel, una de las primeras veces tuve la ocasión de encontrarme en el bus con a una persona con discapacidad y el hecho de saber cómo actuar, cómo ayudar es muy fructífero y muy lindo. Por sobre todo, no prendo mi cámara porque les estoy escuchando súper atenta desde el bus. Saludos a los shapers del Hub de Montevideo y gracias Ariel por compartir tu experiencia. Eso dice Sí, Mara. gracias Mara, es genial y aparece también en el video que hicimos del bastón. Y la idea también es seguir con eso, hacer más videos, porque no colaborarnos a distancia en distintos materiales, pero la idea es seguir con el tema y es otra vez lo que dice Fer, tocar el tema, hincarle a la gente y por sobre todo lo que más me pone feliz es que vamos a poder seguir con Yeru,
que siempre fue, nunca, siempre le dije a Hugo ayer que donde fui nunca pude dejarle a alguien, nunca pude ayudarle o formarle, que era demasiado profesor yo, Hugo. Pero, o sea, nunca pude dejar esa semilla a alguien y creo que lo estamos empezando a hacer con Yeru, pero se tiene que tocar, se tiene que hablar. Eh, a lo mejor no todos somos creyentes acá, pero se tiene que evangelizar. Es la única forma. Hablar uno a uno, boca a boca. Y las personas con discapacidad no vamos a poder lograr la inclusión sin ustedes, sin las personas con discapacidad. Ustedes son pilares fundamentales para que se nos acepte como personas. Fantástico, súper. Bueno, en honor al tiempo, capaz doy el espacio para una última pregunta, un último comentario y ahí vamos cerrando ya. Me voy a mover porque la batería. Ujú. Bueno, creo que fue súper fructífero. Personalmente me voy muy contento de seguir aprendiendo con Ariel, de seguir empatizando con la temática de la discapacidad. Creo que como Global Shapers, como jóvenes, podemos incidir mucho. Eh, Finalmente somos referentes para nuestros amigos, para la sociedad misma. Creo que visibilizar a las personas con discapacidad y a los derechos de las personas con discapacidad, incluyéndolas en nuestros eventos y también generando las condiciones para que las personas quieran acercarse. Por ejemplo, ahora me estoy acordando de un criterio que ya se hizo casi que un estándar en las actividades presenciales que hacemos en Asunción, es de incorporar a un intérprete de lengua de señas en nuestros eventos, ¿verdad? Por más de que Cierto. no haya ninguna persona sorda, bueno, ya es un mensaje que estamos transmitiendo a la sociedad de, escucha, ellos están organizando su evento y piensan en todas las personas para que puedan participar. Y nos pasa de que muchas veces no va ninguna persona sorda y hay un intérprete interpretando lo que se va conversando, y es un mensaje también que se transmite, ¿verdad? Entonces, quizás esa es mi última reflexión de ir pensando desde nuestro lugar qué podemos hacer para transmitir un poco más esa conciencia inclusiva y accesible. Y ahí les compartimos después esta presentación con esas pautas de relacionamiento que van a ser una guía también para tener en cuenta y ser un poco más inclusivos desde todo lo que hagamos. Entonces, agradecer de vuelta a Ariel por el tiempo, por la predisposición, a Yeru, que viene trabajando también hace semanas organizando todo esto, y Caro, que fue la inspiradora de esta sesión, ¿verdad? Que si no teníamos esa conversación en ese bus, capaz no se daba. Así que esperemos que este sea el primer encuentro de muchos otros que se van a dar juntos. Ahora tocó inclusión y ojalá la próxima, bueno, podamos ya compartir los éxitos del libro de María y el secreto de ahorrar y otros proyectos más también. Así que muy, muy contento. Capaz, Caro o Ahí alguien Fer nos pide de una foto grupal. Montevideo y nos quitamos la foto grupal. ¿Alguien quiere hablar? Víctor, Marti o Vale. ¿Voy yo? Dale, Víctor, sí. Hola, hola, buenas. Me presento acá, Víctor de Montevideo. Nada, muy interesante lo que comentaban. A uno a veces lo toca por cuestiones personales, de conocidos que tienen. La discapacidad lo que tiene es que es como muy transversal y muy diversa. Te ocurre a vos, Ariel, con tu tipo de discapacidad, pero una persona en silla de ruedas, una persona que le falte alguna extremidad también la sufre de su manera distinta, y es dentro de ese paraguas tan amplio que es la discapacidad, que hay que solucionarlas todas, y que son personas con capacidades iguales o muchas veces potenciadas en muchos sentidos, donde no podemos dejarlas de lado en la sociedad. Nada, decir que bueno, que es tal cual, como lo mencionabas, que uno viene también acá a aprender, y decir, bueno, cómo uno tiene que ponerse en los zapatos de ciertas realidades que no le toca vivir, y a partir de eso, bueno, pensar qué pequeñas medidas, lo que mencionabas, eso de los posts, para la hora de pagar, cómo, bueno, que cambia que sea un teclado físico, un teclado virtual, uno ni lo considera y termina siendo una cuestión de accesibilidad que, por ejemplo, se podría perfectamente proponer algo bien sencillo y que se legisle, y no implica construir 150.000 rampas ni nada, que sea una obra faraónica.
Así que nada, como eso, agradecido por el espacio, por que ustedes hayan visibilizado esta instancia, este problema. Y bueno, también quizás el día de mañana, bueno, hacerlo más abierto a otros shapers. Se me ocurre que se podría hacer una suerte de ideas y de propuestas que se implementaron quizás en Paraguay, quizás en Uruguay, Montevideo, y por qué no acercarla también a otras ciudades, sea Santiago de Chile, Buenos Aires, y viceversa, ver qué cosas buenas se implementaron en otras ciudades, tanto desde el Estado como de la sociedad civil, y ver de replicarlas en toda América. Se me ocurre que un poquito por ahí, creo que lo que tenemos los shapers es que quizás muchas veces no tenemos, por la juventud y por todo, no tenemos voto en las grandes decisiones, pero creo que sí tenemos voz. Entonces, bueno, corramos esta voz, contemos estas historias y bueno, intentemos que llegue un poquito más lejos estas propuestas. Súper, gracias, Víctor. Gracias, Poderosísima totalmente de acuerdo con reflexión eso. A ustedes, a y ustedes. lo tomo, me llevo la tarea de trasladarlo esto también a la región, al Cono Sur. Ellos estaban muy Sí. expectantes también de esta actividad. Con ganas de participar, quisimos primero hacer este primer Con Huguito ensayo le a ver qué tal dijimos que salía. no. Le dijimos que no. Nos pidieron participar, nosotros le dijimos que no. Pero Pero salió bueno, demasiado bien. era más que nada para ensayar. Vemos que salió súper bien, así que estoy seguro de que la próxima ya sumamos a los hubs de Argentina, de Chile, y quién sabe por qué no extender al resto de la TAM también. Bueno, gracias también por el tiempo, por la puntualidad. Tardamos media hora, creo que valió la pena, así que nos quitamos una foto, les invito a prender la cámara los que puedan, nos quitamos la foto y ya descansamos después o hacemos nuestras actividades. Buenísimo. A ver, la voz de tres. Uno, dos, tres. Una más. Buenísimo. Bueno, tengan todos una muy buena Muchas noche. gracias. Muchas Seguimos en gracias a todos. contacto. Chao, Chao. gracias. Gracias, chao, Gracias, chao. gracias. Chau, chau. Chao, chao.